Bueno, buenas noches, mi nombre es José Andrés Solano Vargas. Hoy voy a hablar sobre el principio de la responsabilidad de Jan Jonas de 1999. Vamos a estar hablando sobre qué impacto tuvo en mí, qué me pareció la obra. También vamos a tocar tres puntos importantes que vamos a mencionar. Y el primero de ellos es la condición humana, se consideraba inmutable. Con esto, pues, se tenía la idea de que el humano, pues, pensemos en un pasado 1830, la revolución industrial ya pasó su tiempito, donde todavía no había celulares, no había nada de esto. Ya habían, pues sí, habían personas con identidades definidas, con, con ideologías, con religiones, eh, con su propio perfil creado y con su propia mentalidad. Y se pensaba que pues simplemente el humano iba a estar así hasta tal vez un tiempo indefinido, que se iba a estar comportando de la misma manera, hasta que llegó pues la revolución tecnológica, llegó el internet y puso pues en crisis todos estos pensamientos. No solo puso en crisis, sino que revolucionó estas ideologías, perdón, revolucionó esta forma de comportarse del humano, porque no es lo mismo cómo se comportaba una persona en el pasado como se comporta ahora mismo. Eh, entonces sí, la tecnología llegó, cambió todo esto, cambió el comportamiento de las personas, cambió la moralidad, y no es que haya cambiado, sino que evolucionó, pero podríamos decir que durante su evolución perdió algunas cosas. Eh, Y esto pasó así, pues la humanidad no pensaba que pues iba a haber un cambio tan drástico en sus vidas. Y bueno, con el pasar de los años, pues se va viendo que así es. El otro tema que se va a tocar es el bien humano, era claro y determinable. En esto quiero recalcar un poco más porque la humanidad ya tenía un comportamiento definido en el pasado. Y quiero comparar a alguien del pasado o a alguien del presente, cómo se comportaba, ¿no? Para tener tipo las dos caras de la moneda. Comencemos de alguien del pasado. No tiene celular, no tiene dispositivos de internet, no tiene nada de conexión. Su única forma de conectarse con alguien que está alejado de él, que está lejos, es por cartas, las cuales a veces duraban 2 a 3 meses, 5, 4. Con lo cual las conexiones con esa persona, con la otra persona, sea familiar, sea relación, sea amistad, sea lo que sea, se podrían considerar más fuertes, se podrían considerar más saludables, pues se tenía en cuenta, digamos, que esta relación pues, era algo importante, con lo cual las conexiones que habían antes, el cómo se comportaba uno con estas personas, pues era algo que no se podía perder así de la nada. En comparación a como es ahora, una persona que tiene conexiones, que tiene internet, que tiene computadora, que tiene inteligencia artificial, que si estás en otro país yo te puedo llamar de manera instantánea mientras tenga conexión a internet, a alguna red que yo pueda acceder. ¿Qué hace esto? Que las conexiones son tan fuertes que realmente pues no te valore tanto como te hubiera valorado esa persona que no te puede ver, que no puede hablar contigo. Eh, Y también hablando de esto, pues la tecnología vino a cambiar este molde de qué es bueno para nosotros. Pues con el cambio del tiempo, como mencioné antes, el comportamiento se fue cambiando. Y lo que era bueno antes, tal vez ya no sea bueno ahora. Eh, y lo que sea malo antes, ya no es tan malo ahora. Un ejemplo, la iglesia antes consideraba pues, que el matrimonio gay era un pecado y ahora tal vez no está tan mal visto. De hecho, ahora los países permiten, algunos países legalizaron el matrimonio gay. Antes eso era castigado, pero definitivamente. Entonces, esto es un ejemplo de cómo fue este cambio. Fue cambiando las personas, fue cambiando la cultura y su forma de pensar. Entonces podemos ver estas dos caras de las monedas, que las personas evolucionaron con el tiempo, y no solo las personas, sino que sus creencias, cómo se perciben ellos, su identidad cambió. El otro punto también a tocar es la responsabilidad humana, estaba delimitada.
Como mencionarte anteriormente, las personas en el pasado pues sabían qué era lo que ellos querían. Podemos poner un ejemplo, un hombre estadounidense que nació en su época, pues desde niño le decían, bueno, usted tiene que estudiar, tiene que tener un buen trabajo, tiene que tener una esposa, tiene que tener un hijo, tiene que mantenerlos, tiene que ser el hombre de la casa. Eso ya son roles predefinidos. Actualmente pasa algo similar, tienes que estudiar, tienes que seguir, tienes que estar 5 años de carrera, tienes que seguir esta misma fila que todos siguen sin salirte de ella, pues si lo haces, pues es considerado como basura, podríamos definirlo así. Entonces, comparándolo y viéndolo así, la responsabilidad humana sí estaba delimitada en cierto punto, y ahora con el cambio que hubo, con el cambio tecnológico, ya no es tan estricto en cierto punto. Pues ahora hay un cierto, puedes decir, hay un cierto libertinaje con los adolescentes, con las personas, que ahora pueden tomarse ese cambio a bien, pero todo eso tiene un precio, pues las personas no siempre te van a ver bien. De hecho, un comportamiento que se puede reflejar bien es como las personas ahora en la actualidad son más tóxicas en redes. Obviamente porque en el pasado no había internet, pero digamos, hay personas en internet que por cualquier cosa te critican. Antes no era tan así. Pues eso se tenía que dar de frente a frente, con lo cual las personas actualmente y en el pasado pues no son tanto de expresar realmente lo que sienten en persona, pero ahora se da pues que las personas son un poco más secas, más malas, podríamos decirlo, pero esos fueron cambios realmente que se fueron dando a través del tiempo.